Hola, buenos días. Hoy estamos a 23 de marzo. Van acercándose los exámenes, así que sigamos aprendiendo y sigamos también repasando. Hoy evocaremos a Honduras en este tutorial. Yo te decía en un tutorial anterior que el año 2025 será marcado en América Latina por un ciclo electoral. En Honduras, la elección presidencial no tendrá lugar hasta el 30 de noviembre, pero la semana pasada, precisamente el 10 de marzo, tuvieron lugar en Honduras las elecciones primarias. Dichas elecciones tuvieron como objetivo designar en los tres principales partidos políticos hondureños al candidato a la candidata presidencial. Adelante. La elección presidencial hondureña tendrá lugar el próximo 30 de noviembre y tendrá una sola vuelta. Primero recordemos que la actual presidenta, Xiomara Castro, electa en 2022, no puede volver a presentarse en la medida en que la Constitución de Honduras no prevé un segundo mandato consecutivo. Así que, como te lo decía en la introducción, tuvieron lugar la semana pasada, el día 10 de marzo, las elecciones primarias para designar quién será en los tres principales partidos políticos de Honduras el candidato o la candidata presidencial. Acudieron a votar 5,8 millones de electores hondureños y la jornada electoral fue marcada por múltiples retrasos en la distribución del material electoral, con lo cual fue una jornada mal organizada y una jornada convulsa. La prensa internacional recalca también la baja participación de los electores por el temor de los electores a ser identificados con tal o tal partido político, es decir, claramente por temor a las represalias. Y ves cómo este elemento es un elemento significativo porque remite a la intimidación y remite también al clientelismo y a la corrupción. Te propongo en este tutorial que veamos primero los resultados de estas elecciones primarias y después que veamos el balance de la presidencial del mandato de la actual presidenta Xiomara Castro. Tratándose de los resultados de estas elecciones primarias, primero recordemos que el tablero político hondureño se distribuye de la manera siguiente y voy a resumir, evidentemente, no puedo entrar en todos los detalles porque tampoco nos importa. Bueno, hay a la izquierda el partido Libertad y Refundación, el partido de Xiomara Castro, Libertad y Refundación, más conocido bajo el acrónimo de LIBRE, Libertad, Refundación, Libre. Después tenemos a la derecha el Partido Nacional y tenemos otro partido que es el Partido Salvador de Honduras y te explicaré, partido cuyo líder es Salvador Nasralla, uno de los candidatos a las elecciones primarias. Bien, bueno, el partido Libertad y Refundación, partido de la actual presidenta Xiomara Castro, más conocido, como te lo acabo de decir, por el acrónimo de LIBRE, es el partido de Xiomara Castro y la candidata de LIBRE será en la elección de noviembre Rixi Moncada, la actual ministra de Defensa. LIBRE es un partido de izquierda y es un partido que en realidad procede del antiguo partido liberal. Aquel partido liberal, hoy LIBRE, estuvo en crisis en 2009 cuando el expresidente Manuel Zelaya, gran aliado de Hugo Chávez, había intentado reformar la Constitución para mantenerse en el poder. Por lo tanto, tras la crisis política de 2009, el Partido Liberal
se convirtió en el partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, que hoy existe en el tablero político, y la actual presidenta Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, y te explicaré en la segunda parte del tutorial cómo se le reprocha hoy a la presidenta Xiomara Castro favorecer a sus familiares. Primera candidata entonces del Partido Libre, la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada. Segundo candidato presidencial será el expresidente de Xiomara Castro, el que fuera su vicepresidente de 2021 hasta 2024, Salvador Nasralla, del nuevo partido político Salvador de Honduras. Tras meses de confrontación verbal con Xiomara Castro, Salvador Nasralla dimitió de la vicepresidencia de Honduras y hoy se autodefine como candidato antisistema. Tras años de carrera política en la izquierda, hoy se declara gran admirador del presidente argentino Javier Milei y en su campaña electoral acusó a su ex partido Libre de querer importar a Honduras el chavismo venezolano. Según la prensa internacional, Salvador Nasralla aparece como gran favorito a estas alturas del calendario político hondureño, pero, como te lo decía, faltan todavía unos meses hasta la elección presidencial del 30 de noviembre, elección con una sola vuelta. El tercer candidato presidencial designado a raíz de estas elecciones primarias será Partido de Nasri Derecha. Asfura. En Honduras, el Partido Nacional fue un partido en el poder de 2010 hasta 2022 y el antecesor de Xiomara Castro fue Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, del Partido de Derecha, y Juan Orlando Hernández fue el presidente de Honduras hasta 2022 y en 2024 el expresidente Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente está cumpliendo una pena de cárcel de 45 años por narcotráfico. El Partido Nacional, y también es un elemento significativo, el Partido Nacional presentó en estas primarias a dos candidatos, entre los cuales Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras y esposa de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos. El propio Hernández, desde su cárcel en Estados Unidos, comunicó durante la campaña electoral, lo cito, votar por Ana, refiriéndose a su esposa, Ana García, votar por Ana es votar por mí. Bueno, Ana García de Hernández perdió la designación a candidata para su partido y ganó entonces Nasri encarnará Asfura. la derecha hondureña en la próxima elección del 30 de noviembre. A estas alturas del tutorial hemos visto entonces que tras las elecciones primarias se designaron a 3 candidatos para la elección presidencial. Veamos ahora, si te parece, el balance de la presidencia de Xiomara Castro. Honduras es uno de los 3 países de la zona geográfica llamada el Triángulo del Norte, con 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Honduras está azotado por el narcotráfico y por la extrema violencia de las pandillas, y al tomar posesión en 2022, la presidenta Xiomara Castro había prometido centrarse en la lucha contra la violencia y el narcotráfico y había prometido poner en marcha una comisión contra la corrupción y la impunidad, cosa que no hizo. Después, en 2023, se reunió con su homólogo salvadoreño del país vecino Bukele
y Xiomara Castro optó por una buquelización de su política de seguridad al decidir implementar, como en El Salvador, el estado de excepción en todo el país. Esta política de seguridad resulta ser hoy un fracaso porque estamos leyendo en la prensa que primero el territorio hondureño es mucho más amplio que el territorio salvadoreño y sobre todo porque la política de Xiomara Castro se centró más en la lacra de la extorsión, que afecta al 11% de la población, que en la lucha contra la violencia de las pandillas. También Xiomara Castro es acusada de una concentración del poder con un protagonismo cada vez más grande de su hijo y también de su esposo, y había circulado en las redes sociales un vídeo calificado de narcovídeo en el cual se veía a su cuñado teniendo un contacto muy cercano con narcotraficantes. Con lo cual, Xiomara Castro dista de cumplir con su tema de 2021 de socialismo democrático. El país se ha hundido en una pobreza generalizada. 3 millones de hondureños están viviendo en Estados Unidos y las remesas se alzan al 26,7% del PIB hondureño. El conjunto del tablero político hondureño sufre una gran desconfianza tras la llamada narcopolítica del expresidente Hernández, y muchos observadores hoy califican a Honduras de narcoestado. Desde Honduras se comprueba la salida de miles de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, migrantes que alimentan las llamadas caravanas, las caravanas migratorias, y huelga decir que la relación entre Xiomara Castro y el presidente estadounidense Trump es sumamente tensa. A modo de conclusión, más allá de la tradicional polarización entre la izquierda y la derecha, entre el Partido Libre y el Partido Nacional, ambos acusados y salpicados por gravísimas acusaciones de colusión con el narcotráfico y de corrupción, será muy interesante ver de qué manera el candidato favorito a estas alturas, Salvador Nasralla, ex vicepresidente de Xiomara Castro, como te lo decía, será interesante ver de qué manera está buscando acercarse a los mandatarios de derecha como Bukele, a los mandatarios libertarianos como Javier Milei, y veremos entonces si, como lo indica el Real Instituto Elcano, se confirman, cito, las 4 megatendencias del momento latinoamericano: el voto de castigo al oficialismo, el voto de castigo al partido político en el poder, después la consolidación de regímenes autoritarios como en Nicaragua y en Venezuela, y es el caso, yo creo, de Salvador Nasralla, el ascenso de candidatos que se declaran antisistema. Bueno, ya me despido por hoy. Hasta el próximo tutorial. Adiós.